Ahora de aquí en adelante ya queda grabado. Perdón, ¿qué estaban diciendo? Profe, bueno, permiso. Yo creo que para poder tener movimiento se ocupa un canal de guía, digamos, para que pueda haber movimiento. Entonces yo sí creo, bueno, a mi parecer, el canal guía es, o sea, para el movimiento es necesario el canal guía. Entonces está como, o sea, primero Ah, el canal de guía. perfecto. Entonces, voy a crear un papelito por el momento de color anaranjado, porque ese lo estamos aclarando. Entonces, para poderlo distinguir, lo voy a hacer anaranjado. ¿Cómo dijimos la función? Brindar movimiento. O facilitar el movimiento. ¿Cómo fue? Creo que fue brindar. No estoy seguro. Listo, aquí lo tengo. Lo acerco. Ahí. Listo, ahora sí, ya lo agarré. Lo voy a llevar por acá. Entonces, ahora, como este parece estar antes de este otro, podría caber la posibilidad que esté antes de este y brindar este otro. Perdón, o antes de este. Entonces verifiquemos. ¿Cómo brindo movimiento? Brindando canal de guía. El canal de Sí, guía ayuda. Ok, perfecto. Muy bien, a mí también me parece que es así. Ahora, brindo movimiento brindando una superficie de aplicación de la fuerza. Sí, también. Entonces parece que estas dos están relacionadas. Ahora vamos a brindo movimiento brindando el punto de salida. El punto de salida está emparentado directamente con el movimiento. Profe, ahí yo estoy un poco confundida, porque creo que, digamos, sí debería de ser, porque si no, simplemente el movimiento no existiría, si no hay un punto de salida, pero a la vez pienso como en la parte en sí y siento que para el movimiento no sería necesario, pero ahí no sé, Exacto. realmente. Exacto. Bien. Y lo estás analizando muy bien porque hay dos situaciones. Si la cuchilla queda completamente tallada dentro del cúter, de ahí no se puede mover. Pero si nos damos cuenta, cuando se gaste la cuchilla y queda un toque más chiquitica, el que no haya canal de salida no me impide moverla. Ok. Entonces, la función del punto de salida es de poder al final cumplir con la meta de sacar la cuchilla y exponer el filo, pero no está relacionado directamente con brindar movimiento. Ahora, vamos a ver la relación de brindar movimiento con sacar la cuchilla. Brindar movimiento, perdón, ¿cómo saco la cuchilla? Brindando movimiento. Sí, no. Ajá. Verifiquémoslo al revés. En la secuencia, primero es el cómo hacia allá y ahora es el por qué para acá. Entonces, ¿por qué brindo movimiento? Para sacar la cuchilla. Eh, sí. Sí, O para entonces, volverla a guardar también, o sea. sí, exacto, exacto. Aquí vamos a asumir que ese sacar la cuchilla va a implicar de una vez el meterlo, porque es como el proceso opuesto. Entonces, esto parece indicar que para sacar la cuchilla, ¿cómo saco la cuchilla? Brindo movimiento. ¿Cómo brindo movimiento? Brindando una superficie de aplicación de la fuerza y brindando un canal de guía. ¿Cómo saco la cuchilla? Brindar punto de salida. Entonces, parece que punto de salida por el momento está al mismo nivel de brindar movimiento. ¿Comprenden? Y Ujú. brindar movimiento se está dividiendo en dos ramas. Una que tiene que ver con superficie de aplicación de la fuerza y otra que tiene que ver con el canal guía. ok, sí, profe, ya lo entiendo mejor. ¿Van viendo? Sí. Perfecto. Ahora, no hemos hablado de aplicar, así brindar superficie de aplicación de la fuerza. Ahora, en ningún momento hemos hablado de la fuerza aplicada. ¿Ok? Porque recuerden que hay que aplicar la fuerza en el carrito entonces se encarga de trasladar la fuerza a la cuchilla, ¿ok? Y en medio de eso hay una otra función, que es el enganche de la cuchilla con el carrito, y eso tendría que estar aquí porque eso es lo que sirve para sacar la cuchilla, ¿comprenden? Ok. Ujú. Ok chicos, voy a parar aquí un toquecito para irme a la ventana del Teams y pedirles por favor que levanten la mano si van comprendiendo. Yo sé que es muy enredado, es decir, yo sé que esto es complejo, ¿verdad? Pero es para ir teniendo noción de si van comprendiendo o qué tantos van comprendiendo y qué tantos no, para ver cómo reorientar la explicación.
Entonces levanten la mano los que van entendiendo más o menos la lógica de este asunto. Y me preocupa mucho que hoy hayan tan pocos conectados. Porque estamos sí como mitad y mitad, cerca de mitad y mitad. Vean, esto requiere de verdad mucha labor intelectual por eso, porque es un enredo. Como ya lo vieron, no es algo que se resuelva tan fácilmente como las dos técnicas que hicimos anteriormente. Esta es de una complejidad mayor, precisamente porque se ordena, primero, porque la mayor complejidad que tenemos es definiendo las funciones. Segundo, una vez que tenemos las funciones, hay que crearlas en estas cadenas estructuradas y empezar a pensar, por ejemplo, en todo lo que implica sacar la cuchilla. Entonces, busquemos en estos papelitos que tenemos alrededor si hay alguno que esté relacionado con sacar la cuchilla. Profe, yo ahorita estaba viendo uno que no está directamente relacionado ahí, pero lo veo relacionado a brindar el punto de salida. No sé si mejor me espero a que vaya ahí o si lo puedo como decir, digamos lo que pensaba. Si queremos relacionar, más bien decirlo y lo relacionamos de una vez. Ok, esto de permitir la salida, bueno, no sé si será lo mismo, porque brindar, yo siento que es diferente a permitirla, ¿no? Pero siento que iría acá, o no sé si llegan al final a ser lo mismo. La pregunta clave es la relación del cómo y el por qué. ¿Cómo lo relacionarías? ¿Cuál va primero y cuál después? Primero pondría la de brindar, tal vez, porque si no se brinda, no se puede permitir, digamos, esa salida. Pero esa es mi lógica, digamos, por esa razón de que cómo se permite la salida, bueno, más bien al revés, no sé cómo se permite la salida brindando un punto. Estoy de acuerdo con vos, esa sería, digamos, la secuencia lógica. Entonces sí tendríamos el papelito del permitir primero y el de brindar punto de salida después. Muy bien, de hecho, muy bien, ¿cómo se llama? Analizado. Profe, no sé si podemos volver un segundo a lo que mencionaba anteriormente del punto que une la cuchilla con el carrito para el de brindar la superficie de aplicación de la fuerza. ¿Cómo? Perdón, discúlpame. Es que, chicos, se me olvidó decirles. O sea, mis disculpas el día de hoy, pero vieran que estoy altamente nervioso porque el próximo sábado voy a competir en un campeonato de baile y me tiene realmente, vamos a ver, asustado. Esa es la palabra. Sí, me tiene muy asustado. Entonces, me está costando concentrarme en medio de mi manejo emocional, de toda mi angustia y mi ansiedad, sobre todo. Entonces, perdón, voy a andar un poco lento el día de hoy. ¿Me decís de nuevo, por favor? Y profe, Claro, profe. tranquilo. Más No, no, bien tranquilo éxitos. y No se preocupe. sí, de verdad, Ujú, muchísima Le suerte. deseamos sí. muchos Gracias. éxitos. Ojalá le Muchas vaya re gracias. bien. Crucemos los dedos, pero yo soy uno entre 36 bailarines de un grupo coreográfico completo, entonces esto es trabajo en equipo. Sí, sí, les va Lúzcase, a ir muy bien, profe. profe. Sí, por eso ando con aretes hoy. Son los del uniforme. Qué lindo, lo dejé grabado además. Eh, bueno, volvamos al punto. ¿Cuál fue el cuestionamiento? No, no, que tenía una duda con hace un rato que estaba dando el ejemplo sobre o la explicación de cómo podemos salir de brindar superficie de aplicación de la fuerza al hecho de que hay una unión entre la cuchilla y el carrito. Es que mi duda o lo que me deja un toque confundido ahí es que no veo cómo llegar de ese al otro punto sin mencionar que existe una pieza como tal. No sé si me Ok, listo. explico. Sí, ve, aquí por ejemplo, en sacar la cuchilla, lo que nos falta es hablar de la aplicación de la fuerza propiamente. Porque pues, estamos permitiendo el punto, perdón, tenemos una superficie de aplicación de la fuerza, pero la fuerza también tiene que ser aplicada. Me explico, estamos brindando el punto, pero el punto está ahí. Ahora, lo que tiene que pasar es que la fuerza sea aplicada, ¿ok? Y que esa aplicación de fuerza sea trasladada a la cuchilla para que la cuchilla efectivamente se salga. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Hablar de la fuerza aplicada. Entonces, más bien no sería que nos hace falta algo antes de brindar la superficie de aplicación de la fuerza. Sí, Profe,
Una consulta, bueno, tiene que ver con eso que está diciendo el compañero. Digamos, por ejemplo, bueno, veámoslo así como con el artículo, bueno, como con el componente, el que es como el pin, que sujeta como el carrito con la cuchilla. Ese no hay que, o sea, ese en serio no hay que identificarlo como en de sacar la cuchilla, ya que sin él nunca hubiera como una unión, o sea, no se podría sacar la cuchilla porque no está unido al carrito. Sí, O pero sea, se brindaría como perdón, se brindaría como la fuerza en la superficie de aplicación, pero se brindaría una fuerza sola porque no estuviera unido a la cuchilla. vamos a ver, te estás refiriendo al punto de unión de la cuchilla con el carrito, al Ajá, que ensamble. es como un pincito. Muy bien, sí, es correcto. La función de ese ensamble es trasladar la fuerza que está siendo aplicada al carrito a la cuchilla. ¿Ok? Si te das cuenta, ese ensamble tiene como función condenar la cuchilla. Condenar su movimiento para que quede por completo pegada, o por así decirlo, al carrito. Y eso hace que cuando yo aplique fuerza en el carrito para allá y para acá, la fuerza le sea aplicada a la cuchilla también. Entonces, la Sí, en ese función grupo. parece seguir en ese grupo. Podría tener eco en otras funciones, es decir, eso sí puede pasar. Pero por el momento, como estamos trabajando con el tema de sacar la cuchilla, lo que nos hace falta es la aplicación propiamente de la fuerza para poder hablar de cómo la fuerza es trasladada del carrito a la cuchilla. Y con ello se puede sacar la cuchilla. Profe, es que, no sé, a ratos lo veo como más lógico partir de atrás para adelante, haciendo Pueden uso hacerlo como de esa del... manera. Ok, ok. Digamos, Pueden yo hacer, diría como, ¿por qué brindo un punto de aplicación de la fuerza para, para aplicar fuerza. trasladar la cuchilla, digamos? Pero es que yo sé que No, hay muchas cosas entre esos dos puntos que tiene que haber ahí. ok, bien. Tenemos que brindar un punto de aplicación de la fuerza. ¿Por qué lo Ujú, aplicamos? ¿Por qué lo brindamos? Porque hay que aplicar fuerza, ¿no? ujú. Entonces pongamos aplicar fuerza, a ver si nos funciona. Ok, voy a ponerlo. Ujú. Voy a correr estos dos para crear el espacio y poner el que sigue. De hecho, chicos, permiso, voy a darme la libertad de cambiar el color de los papelitos para identificar los que estamos trabajando. Listo. Ahora entonces verifiquemos la lógica de esta secuencia completa del cómo y el por qué. Entonces teníamos brindar superficie de aplicación de la fuerza. ¿Por qué brindarla? Porque hay que aplicar fuerza. Bien, perfecto. ¿Para qué aplicar fuerza o por qué aplicar fuerza? Para brindar movimiento. Vamos bien. ¿Para qué brindar movimiento? Para sacar la cuchilla. Ahí tenemos la lógica impecable hasta el momento. Voy a irme del otro lado, ya que empezamos al revés, para verificar el cómo. ¿Cómo saco la cuchilla? Brindando movimiento. Bien. ¿Cómo brindo movimiento? Aplicando una fuerza. Perfecto. ¿Cómo aplico una fuerza? Brindando una superficie de aplicación de la fuerza. Muy bien. Ahora, ¿cómo brindo la superficie de aplicación de la fuerza? Condenando la cuchilla. Exacto, ahí es donde tengo la duda, digamos. Listo. Entonces, saltémonos este. En el cómo y el por qué. Devolvemos el por qué. ¿Por qué condeno la cuchilla? Para aplicar la fuerza. Yo creería que sí, ahí, profe. No, porque hasta podría no estar la cuchilla y eso no me impide aplicar la fuerza. Ah, ¿Comprendes? sí, sí, Ahora, sí. veamos, voy de nuevo. Entonces, ¿por qué condeno la cuchilla? Para brindar movimiento. Esa de condenar la cuchilla es para lo que puso una compañera, pero es que lo quitó, yo creo, de unir, bueno, lo que estaba diciendo ahora Nuri, de unir eh, el carrito con la cuchilla, creo que era. Voy a cambiar la redacción porque en Sí, realidad el problema es de redacción. ¿Ok? sí, exactamente, sí. Este papelito debería de llamarse trasladar la fuerza a la cuchilla.
Ok. Ok, sí, yo creo que ya ahora sí. Entonces, ahora sí podríamos poner uno que sea brindar punto de unión entre cuchilla y carrito, digamos. Obviamente resumiéndolo mucho más. Si se dan cuenta, nos hacía falta un papelito, una función intermedia para poder lograr la secuencia lógica. Ujú. Ok, ahora la pregunta clave es ¿en qué posición va a trasladar la fuerza a la cuchilla? ¿Cómo así? Listo, digamos, él no va aquí porque no sigue la secuencia lógica del cómo y el por qué. Trasladar Ah, la ok. fuerza a la cuchilla. ¿Por qué la traslado? Para brindar superficie de aplicación de la fuerza. Eh, pero, profe, disculpe, yo lo pondría como el puro inicio, como, Parece, ¿verdad? como antes de brindar el movimiento. Ujú. O, o sí, también ahí. No, yo concuerdo con Valer que tal vez lo pondría ¿En dónde? después de brindar movimiento. Después de brindar movimiento. Sí, creo que es la lógica que más sentido le veo. O sea que estas son dos ramas paralelas de brindar movimiento. Esa es la propuesta, ¿verdad? Sí, creo que lo haría así, profe. Ok, listo. Entonces, revisemos. O sea, eso es tan fácil como revisar. Sacar la cuchilla. ¿Cómo saco la cuchilla? Brindando movimiento. Bien. ¿Cómo brindo movimiento? Trasladando la fuerza a la cuchilla. Tiene sentido. ¿Cómo traslado la fuerza a la cuchilla? Brindando canal de guía. Eso no tiene sentido. No, eso es que hace rato yo tenía la mano levantada para preguntarle. Ok. Aquí entonces, en realidad lo quería, ¿qué es lo que me sirve para trasladar la fuerza a la cuchilla? Que yo lo quité hace un rato, por cierto. Condenarlo. Darla, o brindar punto de unión también puede ser. Sí, el punto de unión me parece un poquito más claro, como para poder entenderlo más fácil. Guardar. Brindando un punto de unión. Y ya después del punto de unión uno tendría que nombrar los componentes. Eso quiere decir que ese es el último papelito de nuestra rama. Profe, perdón. ¿Sí? ¿Cómo le suena tal vez de que a partir de aplicar la fuerza salgan dos ramas y una sea brindar la superficie de aplicación y la otra sea trasladar la fuerza a la cuchilla? Después de aplicar fuerza. Sí, que de ahí se ramifique a esos dos. Es que ve, vamos a ver, ¿cómo aplico la fuerza? Trasladándola a la cuchilla. Ah, ok, cierto. Ujú, ¿Ves? Ahí es donde la cosa no nos está funcionando. ujú. Cierto. Ahora, lo que quiero que noten es que de verdad esto de ahí se lleva su rato porque es bastante abstracto. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar las cosas en términos de funciones. Nosotros como usuarios estamos más bien más habilitados para entender los procesos a través de nuestra experiencia en el proceso de uso. Entonces, esto se lleva su rato porque uno duda mucho de cuál es la posición de cada uno de ellos. Entonces, sí consume mucho tiempo generar el árbol de funciones. Aquí tenemos lista, digamos, esta ramita. Puede ser que ahí ya terminó y podría ser que se modifique después. ¿Cómo lo vamos a averiguar? De ahí avanzando en el trabajo. Y por cierto, perdimos los grupos de afinidad. Eh, ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta nada más. Adelante, Ahí, decime. es que en la parte, no sé si usted ve que tenemos lo de brindar canal guía, que como que ya lo sacamos porque no sabemos cómo dónde ponerlo, Ajá. pero yo creo que debería ir acá, Acá en donde, después de aplicación de la fuerza. no de abajo, como en la misma, digamos, como aquí arriba tal vez. Ok, como ahí arriba. O sea, Ah, después de permitir la salida a la cuchilla. no, no, es que también lo pensé como aquí,
pero no como, digamos, como en este espacio, no como antes de trasladar la fuerza. O sea, Sí. después, la pregunta, te pregunto, ¿consideras que va después de sacar la cuchilla? No, no, más bien lo pensaría antes, porque No, no puede ser, porque ve, antes de sacar la cuchilla estaría así, brindar canal de guía. ¿Cómo brindo un canal de guía? Sacando la cuchilla. no, más bien al contrario, sí. Ahora, exacto, por eso te pregunté si seguía después de sacar la cuchilla, porque a mí sí me parece que ahí empieza a tener sentido lógico. Entonces, después de sacar la cuchilla, ¿cómo saco la cuchilla? Brindando canal guía. Yo lo que puse acá era dar un espacio para la cuchilla. En este de aquí, lo voy a poner como en otro color, nada más para que se vea. La pregunta clave es, ¿ese espacio es el canal? Sí, esa es la idea. Entonces, eso quiere decir que esas son la misma función redactada de manera diferente. Uno escoge la que sea más clara. Ok. Para mí las dos son claras, pero en realidad. Entonces cualquiera de las dos está bien. Voy a eliminar eso. Ok, entonces, parece que brindar canal guía va después de sacar la cuchilla. Sí, eso Ahora, también creo. muy bien. Ahora, ¿cómo se brinda canal guía? Eso es lo que yo decía que tal vez pudiera, es que es como ese espacio, o sea, como generando ese espacio en el cúter. Ajá, sí, exacto. Lo cual ya empieza a ser un bastante complejo y abstracto, porque tendría Sí. uno que hacer algo como brindar espacio negativo, algo por el estilo. ¿Comprendes? Entonces, puede ser que esa queda ahí solita. Ok, está bien, ¿Ok? profe. Más Tal bien vez, gracias. Sí. no, profe, tal vez siguiendo un poco la idea de lo que dice Vale, pero yo la interpretaría de una forma un toque diferente. Viendo ¿Cómo? cómo pusimos la de permitir salida de la cuchilla y después brindar punto de salida, creo que Ajá. más bien si quisiéramos meter el del canal ahí sería hacer eso mismo, ¿no? Digamos, le cambiamos el nombre a la de brindar movimiento por permitir movimiento y que de ella salga brindar canal guía. Es que, permiso, profe, yo también considero lo mismo, o sea, creo que se puede brindar el movimiento, gracias al canal guía. Es que vean, el canal guía lo que hace es, la función que cumple es dar un solo nivel de libertad. Me explico, en el movimiento para que sea lineal. Ujú. Entonces, ¿qué se haría con esa función? Ella queda ahí. No debería entrar No, con ellos. ya sé, ¿saben qué podríamos hacer? Agregarle a brindar movimiento lineal. Sí, sí, Una vez que lo tenemos así, brindar canal de guía va aquí. ¿Cómo brindo movimiento lineal? Brindando un canal guía. Ujú. Ok. sí, así sí. Ahora, chicos, vean, lo que quiero que noten en este momento es que esto es como, ¿cómo decirles? Como un organismo viviente. Nosotros lo estamos co-creando. Yo no sé cómo se termina al final. Y cada vez que lo trabajo con un grupo diferente, queda un árbol diferente. ¿Ok? Porque no hay un solo punto de vista para ordenarlo. Lo que nosotros tenemos que asegurar es que esta cadena, secuencia lógica de cómo y por qué quede bien fundamentada. Si esa cadena, esa secuencia lógica de cómo y por qué está bien fundamentada, nuestro árbol es un éxito, independientemente de que a cada grupo le queden algunas cosas en diferente posición o en diferente distribución. Entonces, vean que de verdad esto se hace en vivo, no hay una respuesta única y hay que discutirlo mucho. Y uno tiende, a mí me pasa, se los puedo asegurar, a este nivel, digamos, yo me gradué en el 96, entonces podrán calcular la cantidad de años que tengo de profesional y aún así nos sigue costando hacer el árbol de funciones, porque es algo realmente complejo. Entonces, yo les voy a colaborar con esa tarea diciéndoles un poco de cuáles podrían ser las principales. Y ustedes se van a encargar entonces Ay, sí. de ramificar, ¿ok? De encontrar las Pues, cadenas o las secuencias lógicas del cómo y el por qué.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente, les voy a ayudar entonces con los papelitos que podrían ser las principales. Eso no quiere decir que se las voy a dar todas necesariamente, Bien. ustedes podrían encontrar más, y si encuentran más, pues las agregan. El objetivo con todo esto es que ustedes pasen por este procedimiento y comprendan esa secuencia lógica. ¿Ok? Y Sí. el procedimiento que yo utilicé para hacer el arbolito que tengo de forro, en segundo plano, es exactamente el mismo de la plantilla. Ok, entonces, estas, insisto, estos son posibles funciones, no necesariamente son las funciones principales, son las que yo detecté a través de mi estudio. Si ustedes no concuerdan conmigo, entonces podrían cambiarle el nombre o podrían agregar otras que, no, que yo no agregué. Estas, para que queden completamente distinguibles, las voy a poner con papelitos rosados. Entonces, en un segundo. Ya se está repetido. Esta cosa, nada más que en mi árbol le puse un nombre diferente. Ok, entonces vamos a tener al menos estas 5 funciones que están emparentadas o que podrían ser las funciones principales. Nuestros papelitos tienen que desarrollar esto. Vean, recomendación. Ya ustedes tienen el análisis de sistemas y subsistemas y el de forma-función. El que más nos ayuda con esto es el de forma-función. Por cierto, olvidé decirles algo. Del análisis de forma-función, la única debilidad que yo detecté en los 4 grupos de trabajo es que en la síntesis gráfica no mencionan las formas. Ok, chicos, si tenemos un análisis forma-función, tiene que mencionar formas. Y las formas no es el nombre del componente. ¿Un resorte es una forma o es un componente? Componente. Un componente. Ahora, el resorte de nuestro cúter es el resorte normal arrollado. ¿O es diferente? Diferente, me parece. Exacto. ¿Y qué forma tiene nuestro resorte? Es como las partes onduladas, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo, perdón? No es como la parte ondulada, profe. No, ese no es el resorte. Ah, ok. El resorte está en el carrito. Es lo que tiene interacción con las ondulaciones. Ok, vean. Varias cosas. La primera, algunos de los grupos no desarmaron el cúter. Se les nota. Entonces hay que desarmarlo. Yo les insistí en eso en varias ocasiones. Para hacer esto hay que desarmarlo porque eso les ayuda mucho a entender en la interacción de piezas qué función están cumpliendo. Entonces ya se dan cuenta, ya entendí, esto cuando encaja en esto otro, lo que hace es condenar el movimiento. La función es condenar el movimiento. Ya entendí, cuando estas dos cosas se mueven de acá para acá, esta prensa esta otra y hace que el resorte ya no se pueda ampliar y con eso ya entonces queda prensada la cuchilla. ¿Comprenden? Entonces, de esta manera, al ver esa interacción de piezas, pueden más fácilmente ver las funciones. Para hacer el árbol es muy conveniente tener el cúter a la par, tener la posibilidad de estarlo desarmando cuando uno tiene dudas de
alguna ramificación. Entonces lo que hace es agarrar el cúter para ir viendo la secuencia de funciones y a partir de ello determinar qué papelito le puede hacer falta. ¿Comprenden, chicos? Valeria, tengo tu mano levantada. ¿Vas a preguntar o se te olvidó bajarla? No, profe, sí iba a preguntarle, pero estaba como esperando como que terminara de hacer lo que estaba haciendo. Pero no Decime. digamos, viendo acá, digamos, leyendo como las funciones que usted puso principales, me parece extraño que no esté cortar. No debería estar, digamos, porque es como la... Es que cortar no es una función del objeto. Ah, ok, es como lo que queremos nosotros los usuarios. Es lo que nosotros, usuarios, logramos en interacción con el cúter. Ok. Para que nosotros logremos en interacción con el cúter cortar, lo que necesitamos es que haya un filo. Ah, ¿Sí? ya, Y ya, por ya. eso habla de renovar filo, porque el Listo. filo tiene que renovarse para poder cortar. Ok, sí, yo ahora sí lo entendí ahí bien. Y Ah, profe, nada más ya la última, la última pregunta, perdón. tranquila, pregunta. En la parte, es que también viendo estos, veo como que va como también, se parece, tal vez no tanto, pero sí tiene como un cierto parecido como a los subsistemas y sistemas que hicimos, digamos. Por ejemplo, el de dosificación, aquí veo que dosificar es entre los principales, también había una renovación de filo, también como el de sacar la cuchilla, Sí. todos esos, sí, entonces por eso pregunto que también sí, digamos, usted dijo que podemos tener esos de acá, que son los que usted nos dio, pero tal vez podríamos ir a revisar eso un poco y poder poner otros, digamos, por así, Exactamente. un poquito. Así como lo dijiste, así se hace. Ok, está bien, profe, gracias. Esas eran mis preguntas nada más. Y sí, en las tres técnicas, el criterio de agrupación va a ser siempre las funciones. Entonces, por eso son tan coincidentes. Y por eso al final las funciones es lo que nos sirve como categorías para triangular la información. Todos ellos se organizan a partir de categorías. Entonces la categoría se convierte, a partir de funciones. Entonces la función se nos convierte en las categorías de estudio. Ok, chicos, si quieren trabajamos en otra rama. Todavía nos queda un ratito más. ¿Cuál les gustaría trabajar? Sinceramente me intriga mucho esa del filo, profe, para ver cómo se llega al corte al final. Eso Renovar filo. sí, me llama mucho la atención de cómo realmente podemos llegar como a decir que digamos, porque lo visualizo como que al final la última función en la rama del árbol de funciones sería el corte. Entonces sí quisiera ver cómo, o no. No, porque el corte es lo que sucede en interacción con el usuario. Ah, ok, entonces nunca se va a mencionar. Sí, recordad que, que las funciones son cosas que hace el cúter, no que hace el usuario. Por Ah, tanto, sí. el cúter solito corta. No, jamás. Ok, Exacto. Entonces, ya. el corte es lo que nosotros queremos lograr al final. Bueno, entonces sí, otra que digan los compañeros. Eso es lo que tenía. Más bien, esa podría estar reflejada en la general. La función general del cúter es permitir un corte. Y para permitir el corte tiene que pasar todo esto que tenemos de este lado. Ok, listo. Voy a ¿Sí? agregar en el chat. Entonces, la pregunta sería cómo renovar el filo. Busquemos en los papelitos cuáles están relacionados entonces con renovar el filo. Faltan más, pero por ahora creo que están solo esos dos. Por el momento están solo esas dos, pero nosotros entonces tendremos que ir agregando las que hagan falta. Eso mismo que hicimos entonces con todo el tema. Chicos, vean, en este momento están duplicando este espacio, estas ramas ya están listas. Si ustedes insisten en desordenar la vara, se van a llevar un desorden en lugar de llevarse ya el asunto corregido. ¿Sí comprenden? Los estoy regañando, de hecho, porque nos estamos esforzando en hacer esto para apoyarlos en el proceso de, entonces, no agarren estos, no toquen esto, ¿ok? Dirían las mamás, caca, no lo toque, ¿ok? Ya está listo, déjelo ahí.
en este momento toquen de aquí para allá. Entonces, renovar filo. ¿Cómo se renueva el filo? Retirando la cuchilla. Para mí No, no ahí es sería al revés más bien. Así, bueno. creo. Renuevo el filo. ¿Cómo renuevo el filo? Cambiando la cuchilla. Pero cambiar la cuchilla no es lo que hace el usuario. Eso lo hace el cúter. Eso lo hace el usuario, profe. Sí, eso ya iba a decir. Cierto. Exacto. Entonces, ahora vean. Ahí quiere decir que es probable que detrás de esta redacción hay una función. ¿Me explico? Nada más que no está redactada de manera como si fuera una función. Está redactada como un paso del proceso de uso. Entonces, ¿qué es lo que podría convertirse en una función? ¿O de qué manera a través de la redacción cambiar la cuchilla lo podemos convertir en una función? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cúter para que yo pueda cambiar la cuchilla? ¿Qué me tiene que dar a mí el cúter para que yo, usuario, pueda cambiar la cuchilla? Es que igual quedaría muy largo, creo, pero podríamos poner permitir la salida del carrito. Pero el carril, Profe, en mi caso yo creo. más bien no es permitir la salida de la cuchilla. Sí, pero bueno, eso lo teníamos en el del sacar la cuchilla. ¿Te acordás Y, que yo te dije que tal vez podrían haber algunas repetidas? cierto. Ok, pero van a estar repetidas no porque necesariamente sea la misma función, sino porque están en un contexto diferente. En ese caso no es necesario como especificarlas o algo así. Listo. Ahora, vamos de nuevo. La primera pregunta, ¿cuáles son las formas en cómo podemos renovar el filo? ¿Cuántas formas existen para renovar el filo? Una, Hay dos, dos. tres. Hay dos. ¿Y cuáles son? No se puede seccionar la cuchilla Seccionarla, exactamente. Y la otra, y es poner una nueva. poner una nueva. O sea, cambiar la cuchilla. Ujú. Entonces, ¿no les parece que permitirla sacar la cuchilla será algo como facilitar el recambio o facilitar Ujú. el- algo por el estilo? O sea, en este momento no se me ocurre porque es algo que tendríamos que pensar un poquito más, pero podemos utilizar mientras tanto esa expresión, facilitar el recambio. Ok, sí. Ya eso no suena exactamente a algo que hace el usuario en interacción con el objeto, sino algo que el objeto me está dando a mí como facilidad para lograr hacer el sacar la cuchilla. De hecho, sacar la cuchilla forma parte del proceso para el recambio. Ujú. Entonces, renovar filo parece que tiene por el momento dos ramas. Una que tiene que ver con el segmento, ¿verdad? Segmentar la cuchilla, y la otra que tiene que ver con cambiar totalmente la cuchilla. Ok. Se me ocurre que tal vez esta de permitir sacar la cuchilla, de ahí es tan fácil como ponerle renovar la cuchilla. Ah, bueno, estaba reemplazar. Adelante. Sí, sí, profe. Ya vi cuando se lo está diciendo, ya lo había escrito. Tranquila, no hay problema. De Ok. hecho, reemplazar me suena mejor para no tener que, para que no se vuelva tan cacafónico. Sí. Profe, yo tenía una pregunta respecto a esta zona. En la Ajá. parte de seccionar, no debería, bueno, antes de cualquier cosa, para seccionar se debería de brindar un espacio en el cúter, digamos, en el espacio que se tiene del cortador, ¿sabe? Para ver cómo es que le pusimos el nombre exactamente, para decirlo bien. O ¿Te sea, brindar referís un a...? cortador de hoja de cuchilla. Ok, sí, el que está en la tapa, te referís, ¿verdad? Ajá, exactamente. Sí, en algún lugar va a estar esa parte, entonces hay que agregar algo como brindar cortador. Ok, ok. Ahora, entonces, renovar filo. ¿Cómo renovamos el filo? Reemplazando la cuchilla. ¿Cómo reemplazamos la cuchilla? Pero ahí sí podríamos tener el de retirar, pero igual siento que falta algo entre ellos. Entonces hay que explorarlo.
Concuerdo Y con hay que tener, vean, aquí van a tener la enorme tentación de hacer las ramas como si fueran el proceso de uso, se los puedo asegurar. Entonces, pregúntense constantemente si la redacción está referida al proceso de uso o a lo que me da el cúter para que yo pueda lograr reemplazar la cuchilla. Porque no podríamos poner algo como retirar tapa. Eso es lo que hago yo como usuario, yo quito la tapa. El cúter no lo hace. Digamos, aquí entonces nos haría falta una que sea brindar la salida igual. Mm, ¿O no? Más bien, vamos a ver, si vos vas a reemplazar la cuchilla, lo lógico es que la cuchilla va a entrar o va a salir. Sí, no, perdón, estoy pensando en el proceso del usuario. Exacto. Entonces, ve, suave. Aquí en sacar la cuchilla está analizado todo el movimiento que va a favor de sacar el filo. eso, es lo que iba a Ujú. decir, sí. Perfecto. En esta otra parte, más bien se nos facilita todo el movimiento opuesto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no vamos a poner a aplicar fuerza a brindar movimiento? Porque es exactamente lo mismo. Lo único que está variando es el sentido de aplicación de la fuerza. Ujú. Entonces, no es necesario duplicar todo esto porque al final va a ser exactamente lo mismo y lo único que varía es el sentido de aplicación de la fuerza. Entonces, en reemplazar la cuchilla, tenemos que buscar cuáles son aquellas funciones que están específicamente relacionadas solo con el reemplazo de la cuchilla. Entendiendo que probablemente van a compartir todo esto. Eso sí. Sí, pero como ya está, digamos, ya está resuelto ahí y simplemente lo que cambia es el sentido de aplicación de la fuerza, no es necesario volverlo a hacer. Ok. Profe, ahí me surge una duda ya que estamos hablando sobre eso, porque me imagino que va a pasar en otras partes del árbol de funciones. Digamos, cuando lleguemos a esa situación donde ya nosotros describimos, bueno, por ejemplo, ese sacar la cuchilla, que es algo necesario para poder reemplazar la cuchilla, en este caso de renovar el filo, simplemente no se le deja como una nota o se le explica en algún lugar eso, digamos, como que no se escribió o no se puso porque ya se hizo y la más es literalmente la forma contraria, digamos, el sentido pues no se pone, digamos, en ninguna parte del trabajo, de ser el caso. No te entendí bien la pregunta. Ok, digamos, bueno, lo que estamos explicando, ¿verdad? Aquí, de reemplazar la cuchilla. Yo, por ejemplo, lo primero que pienso es que para reemplazar la cuchilla hay que sacarla, ¿no? Ajá, muy bien. Es correcto. Entonces, eso significa que ya tenemos todo el proceso de sacar y ya sería exactamente lo mismo. Exacto. Nada más Ahora, que se está sacar diciendo. la cuchilla es lo que hace el usuario. ¿Qué me da el objeto a mí para que yo pueda sacarla? ¿Qué me brinda? Bueno, Ahora, recordad que en este momento ya hablamos de cómo sacar la cuchilla. Ahora vamos a hablar de cómo meterla. Entonces, para reemplazar la cuchilla, para que yo pueda meterla, ¿qué me da el objeto? ¿Qué me brinda? bueno, sí pondría esta, bueno, no lo pondría porque ya lo pusimos, pero sí es como un punto de entrada, digamos. Listo. Pero no tenemos un punto de entrada, tenemos un punto de salida. Ajá. Entonces Y habría el que, punto de salida está en el extremo opuesto del cúter, no es lo mismo. sí, exactamente, es diferente porque Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo reemplazo la cuchilla? Brindando un punto de entrada. La pregunta siguiente, ¿cómo brindo un punto de entrada? creando un espacio. O sea, Exacto. Ve que ya cada vez es más abstracto. sí, De hecho, ya el punto de entrada es como el nombre del componente, ¿cierto? sí, exactamente. Ese es un Cuando problema. vos llegas al al nombre del componente, se nos acabó. Y ahí llegamos al final. Voy a apuntar eso para que no se me olvide. Sí, chicos, recuerden eso en todo momento. Cuando sus ramas lleguen a, o sea, cuando ya sea necesario nombrar el componente, es que ya la rama se acabó. Entonces, verifiquemos en estos tres papelitos la secuencia del por qué. Ya tenemos la de cómo resuelta. Vamos a ver si el por qué funciona. Retirar la cuchilla. En realidad era brindar punto de entrada, ¿verdad? Listo. ¿Por qué brindo punto de entrada? Para reemplazar la cuchilla. Perfecto. ¿Por qué reemplazo la cuchilla? Para renovar el filo. Perfecto. Entonces ya el cómo y el por qué está impecable en esos tres. Los dejamos quietecitos porque ya sabemos que es hasta ahí porque llegamos al componente. Ahora vamos a la parte de seccionar la cuchilla. ¿Cómo renuevo el filo? Seccionando la cuchilla. Muy bien. Ahora, ¿cómo secciona la cuchilla?
Y en esa parte yo tengo una duda, profe, porque no sé si, digamos, el Dale. cúter nos brinda un espacio, ¿verdad? Eso sí es claro, pero las personas también pueden decidir hacerlo por su cuenta. O sea, personas que no tengan miedo a nada, también pueden hacerlo, o hacerlo también, digamos, de forma segura, no con el cúter, sino con otros instrumentos. Pero yo creo que ya ahí eso se eliminaría, ¿verdad? No tendría que verse, porque solamente estamos hablando del cúter. Ok, espérate, vamos a ver. Sí, vos estás pensando como que alguien agarró un alicate para seccionarlo. Exacto. Sí, en ese caso, eso no lo da el cúter. Por tanto, eso lo hace el usuario porque el usuario hace lo que quiere, ¿verdad? Okay. No, no es parte del diseño del objeto. Ok, listo. ¿Ok? Esto sería como que nosotros en nuestro árbol de funciones del cúter metamos la superficie de corte. ¿Ok? La superficie de corte puede hacer que el corte sea más sencillo, pero definitivamente no forma parte del cúter, ni es función del cúter. Exacto. ¿Ok? Igual, permiso, por aquí hay un papelito que podría decirles también de ejemplo, de ahí un toquecito. Realizar cortes en línea recta. ¿Quién decide si el corte es en línea recta o es curvo? ¿El cúter o el usuario? El usuario. Exacto, es el movimiento del usuario el que hace que el corte sea recto o sea curvo. Por tanto, el cúter no parece no tener una función especializada en eso. Sí, correcto. Esto es una actividad del usuario. Eliminaría yo ahí. Hay que eliminarlo. Exactamente, de una lo eliminamos porque es una actividad del usuario. Ahora, ¿cómo se secciona la cuchilla? En ese de seccionar la cuchilla sí podríamos poner brindar líneas de, es que no sé cómo le podríamos llamar. Llamarle. O líneas de corte. Líneas de corte, sí, estaba pensando las que tiene la hoja, digamos. Dale. Porque sí, efectivamente, las líneas de corte son hendiduras que sirven para generar una guía de corte. Precisamente como cuando se corta un vidrio, se utiliza una chispa para generar el canalito que hace que el corte sea recto. Sí, exactamente a eso me refería. No sería mejor ¿Qué más? Perdón, no sería mejor escribirlo para que quede un poco más claro, guías de corte o brindar guías de corte como para que sea Pues más claro. pueden dar después esa discusión, no hay problema. Ok, perdón. Ahora ahí tenemos brindar cortador, también es necesario para seccionar la cuchilla. Esa del cortador yo sí diría que tiene que quedar paralela con la de las líneas. Porque si no hay, digamos, si lo pusiéramos después o antes, nos quedaría una incongruencia entre el cómo y el por qué. ¿Cuál, perdón? El del cortador. Ah, sí, no va después de las líneas de corte. Ya de las líneas de corte no veo como algo más que podríamos decir de cómo se brindan las líneas de corte. Entonces creo que ahí quedaría. Pero del Exacto. cortador. Perdón, ¿Del adelante, cortador? profe. No, decilo. No, Más bien, que del termina tu idea. cortador creo que sí podríamos extenderlo un poco. Digamos, cómo se brinda el cortador. No sé si nos da chance de agregar algo más. Porque ya lo que queda creo que es mencionar la tapa. Que volvemos a lo de que caemos en el componente como tal. Exacto, aquí empieza a haber una complejidad, porque, vamos a ver, podríamos considerar lo siguiente. Cuando se brinda el cortador, después hay que aplicar una fuerza. Y ahí parece haber una función, parece que está insinuada una función. Sí, ahí concuerdo con el profe. Viendo. Esos, vean, de verdad, esos son como los detalles finos en los que uno tiene que detenerse para saber si hay más que explorar por ahí, o si se puede quedar hasta ahí la ramificación. O sea, pero no le entendí. O me Listo. confundí un toque. Ahí más bien sería entonces la fuerza antes del cortador, ¿verdad? No, es que en el momento en que vas a cortar, vos tenés que aplicar fuerza para cortar, ¿cierto? Correcto. Entonces, eso es lo que te indica que después de brindar el cortador podría suceder algo más, podrían haber más funciones. Ahora, también nosotros tenemos potestad, en algunos casos, de definir si esa función es suficientemente importante para pertenecer al árbol o si se puede asumir. Ok. Digamos, en este caso,
Yo con esta ramificación ya estaría satisfecho. Ok, profe. ¿Ok? Ahora vean, para renovar el filo también parece necesario de que sacar la cuchilla, ¿cierto? Ujú. Ujú. Pero ya tenemos toda una principal que se trata de sacar la cuchilla. Entonces no hay que repetirlo aquí porque ya eso está consignado de este lado. Profe, qué intensa, perdón otra vez. Es que eso es a lo que yo trataba de preguntarle anteriormente, que es el mío que no me entendió la pregunta. Ah, ok, entonces decime para ver si... Es que es eso, digamos, ya yo, digamos, yo sé y usted sabe, porque lo está revisando, ¿verdad? Que ahí yo no puse eso porque ya lo tengo, pero Exacto. no sería necesario como escribirlo tal vez como textualmente después del árbol de funciones o escribir algo sobre eso, digamos, como que No, tal vez una conclusión o algo así, ¿no? vamos a ver, si vos querés puedes hacerlo, nadie te lo... No es incorrecto, es lo que estoy intentando decir. Ok. Iba a decir, nadie te lo impide, pero no es eso, no es incorrecto, está bien, si vos querés hacer esa anotación, estás en total libertad de hacerlo. La lógica de este asunto es la siguiente, no vamos a duplicar cosas que son innecesarias, ¿ves? Entonces, para renovar el filo, desde el punto de vista del proceso de uso, yo tengo que sacar la cuchilla, pero si yo ya tengo en mi árbol de funciones toda una rama completa, desprendida de una función principal que se trata de eso, ¿para qué lo voy a repetir? Exactamente, sí. ¿Vas viendo? Entonces, Sí. ahí es donde les digo, vean, hay que pensar mucho en términos de funciones. Si ya la función está clara en algún lado, yo no tengo que volverla a duplicar solo porque hay que hacerlo en el proceso de uso. Ok, entonces, en este momento ya tenemos resueltas 2 ramas de nuestro árbol. Ya lo que queda es verificar estas 3. La pregunta clave entonces es, ¿cómo se protege al usuario? Entonces piensen en el cúter, en aquellas cosas que ayuden a minimizar el riesgo de corte. ¿Ok? ¿Cómo se dosifica la cuchilla? Entonces piensen dentro del cúter todas aquellas cosas que ayudan a que esa salida de la cuchilla sea paso a paso. Que noten que aquí no está. Y no está aquí porque dosificar la cuchilla es una función diferente de sacarla. Se podría sacar sin dosificar. Y brindar superficie de agarre porque digamos, ¿cómo se llama? El principal medio, ¿cómo decirles? Es el medio que va a ayudar a que el usuario pueda interactuar con el producto. Y si encuentran alguna más, entonces la pueden agregar. Profe, Señorita. ay, no. No, que lo que le iba a decir era, por ejemplo, que yo creo que la de permitir corte lineal, creo que todas, tal vez me queda un poco de duda si podría ser general, porque no sé si me contesta que para permitir corte lineal hay que proteger al usuario. Yo creo que para renovar el filo, eso sí, sacar la cuchilla, sí, brindar superficie de agarre, sí, dosificar la cuchilla también. Ok, ve. Número 1, ¿recordás que quedamos en que el cúter no permitía un corte lineal, sino un corte nada más? Porque lo que lo hace lineal es el usuario. Ok, sí, ok, entonces lo voy a quitar. Entonces no conserves ese error, digamos, borrémoslo de una vez. Sí, listo, profe. Ok, ahora, vean, una vez que tenemos nuestro árbol con todas las ramas ordenaditas, con las funciones principales y las secundarias ordenaditas, lo que sigue es redactar, lo último que se hace es redactar la función general. Ok. Ese es nuestro último trabajo, nunca se hace de principio, ¿sí? Porque ya vieron que más bien uno tiene todas las dudas del mundo. Si uno no tiene claro cómo se relacionan las funciones, ¿cómo va a tener clara la función principal? Uno sabe para qué sirve el cúter, ¿ok? Pero desde el punto de vista del uso. Y nosotros tenemos que definir la función general. Ahora, la función general puede ser simple, es decir, una sola cosa, un pelador de papas tiene una función de general simple, y otros objetos tienen una función general compuesta. Compuesta quiere decir que entonces todo lo que tengamos como funciones principales debe tener un eco en la redacción de la función principal.
Entonces, si por ejemplo nosotros sabemos que el cúter tiene la función de renovar el filo, eso tiene que quedar planteado también dentro de la función general. ¿Para qué renuevo yo el filo? Para tener el filo permanente. Entonces, la función general del cúter probablemente tenga que ver con mantener un filo o permitir al usuario un filo permanente o algo por el estilo. Ok. Y ya no les digo más porque si no se las redacto. No, sí, tranquilo, profe. Entonces, en ese caso, en esta función general, sí nos podríamos extender un poco más en comparación a todo lo demás. Claro, claro, la función general puede quedar larga cuando es compuesta. Ok. Lo que no puede ser es de un párrafo de 10 renglones. Ok, está Eso va a bien. ser así un parrafito como de 3, 4 renglones y ahí acaba. Y lo que nosotros tenemos que hacer es transformar las prestaciones, digamos, de cada una de las funciones en la redacción correcta. Entonces, si protege al usuario, la palabra protección o la expresión de manera segura va a estar dentro de la función principal. Perdón, función general. Sí, profe, ya. Eso era, gracias. Nada más quería saber la de la extensión. Porque como estoy diciendo así, decía, ¿y se podrá o no se podrá? Pero ya, ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Ok, chicos, ¿dudas? A mí sí me quedó claro, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces, digamos, repitiendo el proceso en sencillo, van a utilizar los papelitos rosados que son las funciones principales que yo les estoy brindando para que realicen las ramificaciones de cómo y el por qué. Esos papelitos rosados salieron exactamente del procedimiento, como les mencioné, de la plantilla. A través de un brainstorming se hicieron las agrupaciones y de ahí salieron ellos. Igual que dijo, si no me equivoco, fue Valeria hace un rato, ustedes pueden darle una repasada al diagrama de sistemas y subsistemas e incluso al análisis forma-función para ver si encuentran alguna más. Sí podría suceder que haya más. Puede ser que yo no haya visto alguna. O que uno interprete de manera diferente y eso haga que una función que yo vi que estaban relacionadas se puedan fragmentar. Eso también puede pasar. A partir de ello, una vez que tenemos esas unidades grandes, pues empiezan a acomodar en el cómo y el por qué. Ahora, que formen grupos no nos asegura que de una funcionen. Es decir, puede ser que algunos de los papelitos que yo tenía relacionados con una función en realidad le pertenezcan a otra. De eso nos damos cuenta hasta que hacemos esta parte compleja de ordenar los datos a través del cómo y el por qué. Hay que recordar en todo momento que no estamos analizando el uso. Por tanto, hay que estarse preguntando constantemente, ¿esto lo hace el cúter o lo hace el usuario? Si lo hace el cúter, es función. Si lo hace el usuario, entonces no es función, es parte del proceso de uso. Si lo hace el usuario, entonces uno va a la siguiente pregunta. Ok, ¿cuál función está detrás de esto que hace el usuario? Porque entonces, si el usuario interactúa con ese objeto para obtener algo en ese momento, es porque el objeto tiene una función que resuelve eso. Entonces hay que preguntarse cuál es la función. Una vez localizada, y después se redacta y se integra dentro del módulo. Cuando terminamos una secuencia, cuando llegamos al final, hasta el punto donde lo que sigue es el componente, verificamos hacia la derecha y hacia la izquierda el cómo y el por qué. Si el cómo y el por qué funcionan bien, todo bien. ¿Ok? Si no funcionan bien, entonces puede pasar una de dos cosas. La primera, que falta alguna función intermedia en donde hay una ruptura en el cómo y el por qué. Es decir, puede ser que haga falta una función que le dé ese sentido lógico. Y la segunda cosa que puede estar pasando es que ese segmento pertenezca más bien a otra rama del árbol de funciones. ¿Ok? Y lo que tienen que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahorita. Hacer una discusión, tener una discusión para poder llegar a un acuerdo acerca de cuál es la secuencia lógica del cómo y el por qué que acomoda cada uno, o que organiza cada una de las funciones que tenemos dentro del dentro del Jamboard del árbol de funciones. Y ya notaron por qué yo les dije que eran muchas más de las que ustedes tenían aquí consignadas. Es que efectivamente son muchas más. Entonces, procuren ser lo más minuciosos que sean posible para asegurarse de que esto quedó completo. Ok, profe. Muchísimas gracias. Bien. Para servirles. Muchas gracias, profe. Una preguntilla rápida, nada más ya digamos del archivo que se entregaría. Para la parte de la recolección de datos, entonces podríamos poner algo parecido al Jamboard, digamos, o Eso, incluso, exactamente. ok.
Y también tenía duda con la técnica o el instrumento de recolección de datos. No sé si, bueno, me imagino que tiene cierto elemento de observación, pero no Ok. sé si habrá alguna otra que lo incluya. ¿De dónde agarraste las funciones ahorita? Es que por eso tenía la duda, digamos que algunas pueden ser de observación, de haber Ah, interactuado con el objeto, muy bien, pero perfecto. ¿Otras? ¿Y las que no? ¿De dónde las sacaste? es que esa es la cosa, no sé cómo poner sin que suene feo, nos sentamos a pensar. Ok, O pero sea, ¿no es cierto que las funciones ya las tenías definidas para tu diagrama de sistemas y subsistemas? sí, correcto, pero Y digamos, entonces, déjame terminar la secuencia lógica. Entonces, si ya disponías de esta herramienta que te ayudó a localizar las funciones, esos datos los obtuviste del diagrama de sistemas. Entonces, vos lo que haces es redactar eso, que debido a que con anterioridad se hizo un diagrama de sistemas y subsistemas, se utilizaron los mismos datos. Entonces, la fuente de recolección de datos fue el diagrama de sistemas y subsistemas. Y que además de eso se hizo observación para poder completar las que hacían falta. listo, profe. Muchísimas ¿Sí, sí gracias. comprendes la idea? Ujú. Sí, ahora sí. ¿Ok? Porque siguiendo la lógica que estabas pensando, como que, vamos a ver, yo lo que sentí de tu pregunta es como que es trampa agarrarlas del diagrama de sistemas. ¿Es así? No tanto eso, sino que, digamos, siento que mucha parte de esto ya es como así fuera vara, digamos, como sentarse a pensar. No sé si eso tendrá algún nombre formal como técnica o algo Ok, así. pero para sentarte a pensar no tuviste contacto primero con el objeto. Claro que sí. Ujú, Entonces hiciste la observación, ¿cierto? ujú, Y sentarte a pensar corresponde a la etapa reflexiva de la observación para poder entender los patrones de datos que te ayudan a solucionar el problema. Entonces, eso de sentarte a pensar es parte de la observación, porque uno no solo observa y registra los datos, hay que darles un sentido. ujú, Y para darles un sentido viene esto que estás diciendo, la etapa reflexiva, cuando uno se sienta a pensar en cómo se relaciona y qué es una función y qué no. ujú. Ok. ¿Ok? Entonces, vean, cuando ya nosotros tenemos datos recolectados de otra técnica, en donde dice el instrumento de recolección de los datos, especifica eso, que ya con anterioridad se hizo una técnica en la cual se hizo una investigación sobre funciones y que de ahí se van a tomar los datos, lo cual de ahí ya está justificado, pura vida. Y si uno tuvo que hacer más observación para sacar otras funciones, pues también agrega la observación porque también se utilizó la observación. Ok, ¿Ok? ok. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Todo parece Profe, indicar que no. bastante Ok. claro por ahora. Permítanme un segundo porque me falta darle la realimentación de la tarea anterior. Ok, profe. Voy a buscarla. Eso debe estar en... 21. Opciones. Caso Cutter, tarea 1. Aquí está. No, no es esta. ¿Dónde está? Qué raro. Aquí está. Les voy a pasar el enlace por acá a la presentación para que dispongan de ella. Y ya les comparto.
Ok, chicos, en esta tarea tenemos lo siguiente. Respecto al diagrama de sistemas del diagrama de sistemas, es necesario cuantificar la totalidad de los componentes que integran el cúter. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, los que no desarmaron el cúter nunca descubrieron que teníamos los elementos que conforman el resorte que está dentro del carrito, que interactúa con la parte ondulada y que es lo que permite la dosificación. O que existe un sistema de bloqueo que lo que hace es condenar el movimiento del resorte para que precisamente esas piezas que quedan insertas dentro de las ondulaciones ya no se puedan retraer y por tanto no se mueva la cuchilla. Y esto es por falta de desarmar el cúter. Y esto, chicos, aquí sí tengo que llamarle la atención porque no es la primera vez en el curso que dejan de hacer algo que yo les dije que había que hacer. Entonces, es necesario, de verdad, que pongan más atención. La sugerencia, por supuesto, es desarmar por completo el cúter y absolutamente todas las piezas. Todo lo que sea desarmable, uno lo desarma, porque estamos haciendo un análisis de funciones. Es inevitable. A partir de ello, entonces, empezar a relacionar con las funciones para definir la totalidad de los componentes. Segundo, en algunos casos es necesario dividir un subsistema primario en secundarios. Es decir, se están quedando con un subsistema que parece necesitar estar dividido en dos partes. Después, existe la consideración de que si las piezas forman parte de un mismo componente, cumplen la misma función. ¿Ok? Son dos observaciones diferentes. En este caso es como que, si el carrito entonces tiene el resorte, tiene el bloqueo, tiene esto y tiene lo otro, forman parte de la misma función. Y no exactamente. El resorte sirve para dosificar. Y el freno sirve para condenar el movimiento del resorte y que se deje de dosificar. Por tanto, a pesar de que son parte de la misma pieza, no cumplen la misma función y por tanto deberían de estar en lugares diferentes dentro del diagrama de sistemas. La sugerencia en ambos casos es verificar para cada subsistema si la totalidad de los componentes realizan la misma función. Si no realizan la misma función, pertenecen a subsistemas diferentes. El diagrama de sistemas no es una técnica de recolección de datos, que en algunos casos la consignaron de esa manera, es una técnica de análisis, es decir, lo primero que dice la técnica que hay que hacer es, si no me equivoco, una tormenta de ideas. Por tanto, la tormenta de ideas fue la técnica de recolección de datos, para que pudiéramos tener datos que analizar con el diagrama de sistemas. Sugerencia, usar técnicas de recolección de datos como la observación, cuestionario, entrevista, investigación bibliográfica, etc. Solo si uno preparó antes otra técnica en la que tuvo que recolectar funciones, podría mencionarla dentro de este apartado. Pero como en nuestro caso no habíamos hecho ninguna antes, no la podíamos consignar como una técnica de recolección de datos. El nombre de un subsistema debe ser una función, no un componente. O sea, recuerden en todo momento que los criterios de agrupación son las funciones. Entonces, el sistema no podría llamarse sistema carrito. Tiene que llamarse algo como sistema de movimiento, por ejemplo. O no podría llamarse sistema cuchilla. Tendría que llamarse sistema de corte. Sugerencia, revisar que la nomenclatura de los subsistemas obedezca a la función. Y sí pueden existir casos de excepción. Es decir, no quiere decir que eso es una regla absolutamente escrita en piedra, pero hay que buscar siempre que la redacción quede en términos de la función y no del componente. En algunos casos, el componente y la función podrían llamarse igual incluso, entonces en esos casos, por supuesto, sí se puede hacer. El objeto de estudio debe centrarse en la relación forma-función, este es del análisis forma-función. El objeto de estudio tiene que centrarse en la relación forma-función, es decir, el objeto de estudio del análisis forma-función sí puede versar sobre la forma, sí puede versar sobre la función, pero si versa de uno de los dos, entonces la técnica está sobrevalorada, me explico. Estamos utilizando algo que nos va a dar más información que la que necesitamos. En ese caso, más bien se utiliza otra técnica que solo investigue la forma o que solo investigue la función y no su relación. Sugerencia. Y esta sugerencia ya la he hecho varias veces. Revisar las primeras dos secciones del video de la técnica. A partir de ella se puede determinar el objeto de estudio de la misma. Los videos están diseñados para que los primeros dos globitos que se amplían les cuenten para qué sirve la técnica y por tanto les facilite decidir cuál es el objeto de estudio. Y mi recomendación de siempre, pongan atención a las recomendaciones. Ahora, en realidad, la debilidad que hay en el análisis forma-función es pequeña, pero sí es importante, porque no mencionan las formas, mencionan los componentes. Y es un análisis forma-función. Si es un análisis forma-función, palabras como círculo, como rectángulo, como prisma,
como esfera, como cuadrado, hexagonal, etcétera, tienen que abundar porque estamos hablando de formas, ¿ok? Y cuando uno dice algo como el resorte no es una forma, es un componente. Entonces, cuando en el punto en el cual fallaron fue en el resumen gráfico, ¿ok? Porque el registro de los datos sí menciona las formas, pero después cuando hacen el registro gráfico olvidan las formas por completo. Y recuerden en todo momento, análisis, forma, función. Si no hay formas mencionadas en el análisis, entonces no es un análisis, forma, función. Las funciones las están consignando muy bien. Y lo que realizaron en términos de los componentes sí tiene la calidad suficiente, pero nos falta que hablen de la forma para que esto esté completo y que sea correcto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sus análisis están bien, a excepción de que falta mencionar las formas, y si no hay formas, de no tenemos análisis, forma, función. En el caso del diagrama de sistemas y subsistemas sí se dieron más debilidades, y creo que la principal de ellas se debió a que no desarmaron el cúter. Entonces, chicos, digamos, si el profe les dice que hay que desarmar el cúter y se los dice más de una vez, ustedes limítense por favor a desarmar el cúter, ¿ok? No se trata de elegir. De hecho, estoy seguro de que al menos uno de los grupos hizo todo el trabajo con la ilustración que yo les di, ¿ok? Porque todo lo que está consignado en ese trabajo es lo que se puede ver en la ilustración. Y recuerdo que claramente les dije que podían utilizar cualquier cúter a condición de que todos tuvieran el mismo cúter y que tuviera freno. Y la idea era precisamente que ustedes se pusieran de acuerdo y si en Walmart hay un cúter y todos tienen acceso a un Walmart, todos compraran el mismo cúter de 100 pesos. O en Pequeño Mundo o en el Chino o lo que fuera. O al menos que fueran similares y tuvieran, pues, ¿cómo se llama? Componentes parecidos que les permitieran de analizar el mismo principio lógico de funcionamiento. Espero que para lo que nos queda de curso pongan más atención a las sugerencias que les estoy dando, porque si se las hago es porque los quiero apoyar, ¿ok? Ustedes son los que deciden rascarse así en la oreja izquierda. Y de mi parte, por el día de hoy, eso sería. Chicos, yo sé que el lunes tienen fundamentos y que salen alrededor de las 11. Yo puedo disponer de 11 a 12 del próximo lunes para darles una hora de consulta. Entonces, yo voy a estar conectado. Si alguno necesita consulta, se puede conectar al Teams y yo con mucho gusto lo atiendo. ¿Ok? Sí, Valeria. Profe, pero esa consulta ya va a ser sobre el trabajo evaluado, porque se supone que es para este domingo, ¿no? Para el 10. Perdón, sí, no, suave. Vamos a ver. Ok, perdón. Es que me confundí. Yo el que falló en realidad, perdón. Tenés toda la razón. Este trabajo es para el domingo. ¿Ok? Más bien, yo debí primero proponerles lo siguiente, porque yo también fallé porque se los publiqué un día después, me explico. Ustedes me comentaron que no estaba publicado, etcétera, entonces yo tengo que asumir esa parte de la responsabilidad. Entonces, si ustedes quieren, pueden entregarlo domingo porque es la fecha oficial, digamos. En realidad la fecha oficial sería el viernes, pero yo les quiero extender hasta el próximo jueves la entrega porque yo fallé y les quité de ahí un par de días de trabajo. Entonces, sí. Ustedes pueden entregarlo el domingo si ustedes desean entregarlo, no hay ningún problema porque es la fecha oficial. Pero de mi parte, yo les voy a abrir la posibilidad de entregarlo hasta de hoy en 8, porque yo fui el que falló, que no revisé, que no les publiqué la información. ¿Ok? ¿Sí me escuchan, chicos? Es que de repente me dio señal débil, mensaje de señal débil. Yo sí, profe, bien, la escucho. Me dijo. Sí, ok, muy bien. María. Profe, en caso de que, digamos, que se aplace hasta el jueves, el trabajo práctico 2, como qué tanto se nos correría la semana, digamos? Como qué tanto se afectaría la semana. Tenemos 2 semanas. No creo que tanto, porque tenemos 2 semanas para hacerlo. Ok, entonces quedaría para ahora. Fecha. Exacto. Y yo les voy a pasar el próximo lunes, también para apoyarlos, un diagrama de sistemas, una sugerencia de diagrama de sistemas con los sistemas principales para que ustedes puedan reordenar lo que tengan que reordenar de propio. ¿Ok? Entendiendo que depende del punto de vista, podría quedar un toque diferente, pero yo les voy a dar como una base que puede funcionar para que puedan corregir lo que tengan que corregir de su diagrama de sistemas también como apoyo. Y con respecto al árbol de funciones, pues en el momento en que ya lo tenga evaluado, se los voy a subir para que puedan continuar. Sin embargo,
la información que ocupamos del árbol de funciones es el entendimiento del cómo y el por qué, y ya esa parte estaría casi lista para ese momento. Entonces ustedes podrían empezar a trabajar con la corrección de las tareas, del diagrama de sistemas, con el agregar en la redacción del análisis que entregaron del forma-función las formas, y con eso ya tendríamos cubierto, digamos, el trabajo de lunes a jueves relacionado con el trabajo práctico. Ah, ok, listo, profe. Ok. Profe, una consulta, es que se me cortó la llamada. Ajá, ¿Cuál fue la fecha que dijiste entonces para la entrega de ese trabajo? de hoy en 8. Ok, perfecto. Entonces, chicos, eso sería por el día de hoy. Si no tienen alguna consulta, creo que podríamos dar por finalizada la sesión. Pero yo nada más quisiera saber si nos podría dar consulta el lunes, como para Sí, realmente utilizar esto, porque sí, yo siento eso es, precisamente eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, el próximo lunes yo dispondría de 11 a mediodía para darles consulta. de 11 a mediodía, 1 hora. Exactamente. Está bien, perfecto. Ok, listo, gracias, profe. Lo voy a anotar. Con mucho gusto. Bueno, profe, muchísimas gracias. Que les vaya muy Hasta bien. luego, profe. Muchas gracias. Igualmente, y muchísima suerte en la competencia del sábado. Sí, éxitos, profe. Póngale bonito. Va Muchas a haber gracias. que leer muy bien, profe, va a haber que leer muy bien. Es que, insisto, eso siempre es incierto por muchos motivos. El principal de todos, que es, somos 36, me explico. Entonces, es que, vamos a ver, para explicarte la jugada, en todo el año de pandemia no tuvimos oportunidad de ensayar ante público, y bailar ante público es muy fregado, da muchos nervios. Cuando el público son los jueces, es todavía peor. Y la mayor parte de los compañeros que integran el grupo no han competido nunca antes, es su primera vez. Entonces ahí es donde nos da a todos muchos nervios, porque de ahí, yo sí sé lo que es vivir eso, yo ya he competido en 2 ocasiones antes, pero la mayor parte de los compañeros no. Entonces a mí me da mucha congoja pensar en la presión que van a manejar ellos, porque ni siquiera se han podido exhibir ante público, digamos, normal. ¿Ves? Entonces yo no es que vaya con bajas expectativas necesariamente, pero sí voy con mucha incertidumbre. No, profe, pero si han practicado bastante, les va a ir bien. Ah, no, sí, eso sí, después de 9 meses de ensayo, el asunto va bien. Bueno, Sí, profe, luego no. nos cuenta. Sí, yo les enseño el video si me lo dan. Buenísimo. Dale, profe, que le vaya muy bien. Pura vida. Igualmente, que les vaya bien, chicos. Profe, que tenga linda tarde. Pura vida, igualmente.